Hola, ¿qué tal amigos del canal? Nostromo1138, nuevo vídeo. Y lo primero de todo, antes de que nos metamos en faena, es daros las gracias a todos los que veis los vídeos, a todos los que os habéis apuntado al canal, a los que dais like, a los que hacéis comentarios, ¿vale? Porque el canal ha pegado un buen subidón estas últimas semanas y hemos conseguido pasar de los 1000 suscriptores, ¿vale? Que parece que es esa frontera, ese horizonte psicológico y la verdad es que mola mucho cómo está yendo el canal. Me está gustando muchísimo la comunidad que estamos creando poco a poco. El rollo de conocer, de entrar en contacto con gente de otros países es chulísimo para friquear y hablar de todas estas cosas que tanto nos gustan. Incluso la propia evolución del canal, desde esos primeros vídeos que comencé haciendo poco más o menos el que era para entretener a mi hijo, para que no estuviera, pues estábamos pasando una mala racha con el divorcio, pues para que tuviera la cabeza en otro sitio, tenía que entretenerlo y tal. Pues desde esos primeros vídeos bueno, cuando ya luego me quedo con el canal, voy viendo que, ostras, pues la verdad es que me gusta hacer vídeos, como poquito a poco van creciendo las visualizaciones, vas entrando en contacto con otra gente, empiezas a colaborar con algún otro canal. Ya sabéis que actualmente sigo colaborando con el canal del Duneverso, ¿vale? Que también es un canal que está creciendo, estamos haciendo cosas chulísimas. Y el conoceros, el entrar en contacto con gente sobre todo de Latinoamérica, mola un montón. Como Mark Harper de Argentina, que tiene un canal chulísimo, que os lo recomiendo un montón, porque sabe muchísimo de cómics. Tiene una serie de vídeos recorriendo lo que es la historia del cómic, que son una auténtica pasada, que no lo podéis perder. Hace poquito vos ha entrado gente de Chile, de México, es alucinante. La verdad es que de los Países Bajos también hemos tenido un nuevo friki que se nos ha apuntado. Entonces es una sensación que mola muchísimo. Y además que lo recomiendo, sobre todo que esto es un canal chiquitito. Entonces, si no tienes esa presión de tener que hacer contenido constantemente porque quieras vivir de ello y tal, la verdad es que mola mucho. También te da eso, lo que os digo, esa visión de estos canales, que sí que ganarán mucha pasta y todo lo que tú quieras, pero ostras, o sea, tiene que ser estresante el estar constantemente pensando qué tipo de contenido para intentar captar cada vez más gente y tal. Pero haciéndolo así de esta manera, la verdad es que yo creo que es la parte dulce de YouTube, y mola mucho. Os lo recomiendo porque es eso, es llevar a otro nivel pues este rollo friki. Cuando comenzó el canal, una de las cosas que decía era, bueno, tengo mi grupo de amiguetes que nos solemos reunir los viernes, que es nuestro día friki, pues quedamos a comer y luego vamos a dar una vuelta por las tiendas de cómics o íbamos al cine y estábamos charlando pues de esto, de las cosas que hablo en el canal. Entonces ese era el espíritu que quería crear aquí, ese ambiente que tenía de esos viernes, pues trasladarlo a este canal de YouTube. Y la verdad es que ha superado todas mis expectativas, y de nuevo os lo agradezco un montón. Es como mi pequeño zulo, mi pequeño búnker. Cuando tengo un mal día y tal, pues me refugio en el canal, y la verdad es que me lo paso muy bien. Así que ya os digo, de nuevo, lo agradezco a todos muchísimo, sobre todo el tono que mantenéis, el buen rollo que hay con la comunidad que estamos creando, y espero que la cosa siga así. Y seguimos con agradecimientos, porque de lo que os quiero hablar hoy fueron dos regalitos que me hicieron pues este grupo que os comento con los que quedo los viernes. Así que vamos a dedicarles a ellos al vídeo, ¿vale? Tanto a Juanqui, Chris, Gemma, Fran, Mario, Luis, Nico, pues este grupo de frikis locos, que me han regalado dos cositas que las dos cosas merecen muchísimo la pena. Están muy bien editadas. Vamos a empezar por Richard Corben, ni más ni menos, ¿vale? Porque han editado Marvel según Richard Corben, editado por Panini Comics. Esto sale por unos 40 euros. En Amazon ya sabéis que siempre podéis encontrarlo un poquito más baratillo, pues está sobre los 37 euros, una cosa así. Por ponerle no es un pero es una cosa que me ha extrañado. Mirad, resulta que esta edición es una edición limitada a 1500 ejemplares, y pues no entiendo por qué la han hecho limitada, sinceramente.
de ostras, es Marvel y es Richard Corben, esto lo tiene que petar, o sea, pues lo han hecho una edición limitada a 1500 ejemplares con lo que conlleva, es decir, si os interesa, daos prisa en comprarlo porque esto es carnaza de especulación luego y luego costará encontrarlo y si lo encuentras pues tendrás que pagarlo bastante más caro. Es súper interesante lo que ha hecho aquí Richard Corben porque lo que hace no es Richard Corben yendo al mundo de Marvel, sino va a coger a una serie de personajes de Marvel que son Hulk, Luke Cage, el Castigador y el Motorista Fantasma, ¿vale? Los va a enganchar, que también la elección, la verdad es que le pega mucho a Corben. Pues los ha cogido y lo que hace es que se los lleva a su mundo particular, ¿vale? Entonces tú los cómics que vas a ver aquí, todo el tono que tiene, por supuesto el estilo de dibujo, pero todo el tono de la propia historia, tiene mucho que ver con esos cómics underground que hacía Richard Corben. Te va a poder también recordar, por a mí me recuerdan muchas de las historias al rollo de Mundo Mutante. Entonces se los ha traído a su terreno y mola mucho. Eso también lo que conlleva es que el tono de las historias es más adulto y más violento, ¿vale? La violencia de las historias es tremenda, en momentos súper gores y súper sangrientos. Decía uno de mis amiguetes, Fran, que posiblemente fuera esa la razón por la que han hecho una tirada de 1500, una tirada limitada a 1500 ejemplares. Pues puede ser, pero vamos, no lo entiendo. Es decir, por muy violento que sea, coño, no deja de ser algo muy atractivo y bueno, una tirada normal. Yo creo que se pueden arriesgar perfectamente. Entre los guionistas, ¿vale? Aquí Corben solo dibuja, se ayuda de guionistas para sus historias, como generalmente solía hacer. Y tenemos en este caso a Brian Azzarello, que lo conocéis por el cómic de 100 balas, ¿vale? Que editó Vértigo, a Garth Ennis, Predicador y The Voice, pues ya lo que hemos comentado del tono de violencia, pues ya sabéis por dónde van a ir los tiros. Y tenéis a Daniel Way, ¿vale? Que guionista de Deadpool, de Venom y de Lobezno, ¿vale? Lobezno Orígenes. De todas las historias, la que más me ha gustado a mí personalmente ha sido la de Hulk. Me ha gustado muchísimo. La que menos, la de Motorista Fantasma. Estando todas bien, ¿vale? No es que... Pero sí que la que más me ha gustado es la de Hulk. Es muy curioso también el tratamiento, sobre todo la parte de Hulk, porque tampoco es como darle un tono muy realista, ¿vale? No vamos a ver combates con combates con otros enemigos con superpoderes y tal. Entonces tiene todo como un tono más realista. Luego mola mucho los escenarios donde lo hace, pues son de escenarios muy apocalípticos. Entonces muchas veces te da la sensación de eso, lo que os comentaba, como si esto transcurriera en Mundo Mutante, por ejemplo. Entonces me ha gustado mucho, me parece una rareza y una curiosidad y mola un montón. No vamos a tener ese color tan chulo de su época de cuando hizo Den, pero sigue teniendo un buen trabajo de color y de restauración, porque de nuevo aquí contamos con José Villarrubia, que llegó a tener una muy buena amistad con Richard Corben y sobre todo restaurando las páginas de sus cómics y la edición, la verdad es que está muy bien. Mirad, aquí empezamos con la historia de Hulk, que se llama Banner. Entonces, como veis, pues ese tono underground del amigo Richard Corben. Y me encanta la forma de secuenciar, ¿vale? Secuenciar en los cómics es importantísimo. Lo que tenéis que ver para ver si está bien secuenciado un cómic es no deteneros, ese primer vistazo, no deteneros en los detallitos y tal, sino simplemente ir viendo la historia y te tiene que estar dando la sensación de que estás viendo una película, ¿vale? De que está todo tan bien planificado que estás viendo una película, y eso lo hace muy bien Richard Corben. Entonces, fijaros en estas escenas. Que así parece eso, un storyboard. No sé quién tenía la frase, molaba mucho, porque decía, resumiendo lo que tiene que ser un
un buen dibujante de cómics, incluso si encima es buen guionista, dice, claro, es que tienes dice, tú juntas a un director de cine y a un ya juntas un director de cine con un dibujante y con un buen escritor, y eso lo transformarás en un vulgar dibujante de cómics, ¿vale? Como venía a decir, es que parece que si te dedicas a los cómics pues es como algo menor, cuando todo eso, dice, la unión de talento que tiene que haber para hacer un buen cómic es que toca muchos palos diferentes. Mirad qué pasa. O sea, aquí cómo se hace la presentación del personaje, te lo puedes imaginar perfectamente en una película. Perfectamente secuenciado, es una pasada. ¿Ves lo que decía? Da sensación de que fuera un mundo apocalíptico, como el de Mundo Mutante. ¿Vale? No te va a mostrar pues, un combate en plena ciudad, no está todo ya destrozado, hecho polvo. Aquí está muy chulo pues el personaje de Banner cuando ya no es Hulk y está viendo lo que ha hecho, incluso están ahí retirando cadáveres. Entonces tiene ese tono, ese toque violento, ese toque adulto. Pues está muy bien, yo digo que es con diferencia la mejor historia. Fijaros, esto es solo la primera parte de este banner. Que tiene este final. Es brutal, es una pasada. Vale, ya me os enseño más para no andar destripando historias. Luego, las escenas de violencia, evidentemente, es donde Richard Corben se crece y es alucinante. Con ese tono de dibujar los personajes, que tiene ese toque caricaturesco, ¿vale? Pues es muy rollo underground, pero que tenga ese tono caricaturesco no significa eso, que la historia que esté contando tenga un carácter más adulto y sobre todo más violento. Me encanta, por ejemplo, aquí que salta hacia un helicóptero y le da la espalda a cabeza a Hulk y por supuesto va a mandar el helicóptero a tomar por culo, faltaría más. Entonces ya os digo que es una pasada. Vamos a ir a avanzar por ver más. Me gusta mucho también el trabajo de color, la verdad es que me gusta mucho, ¿vale? Fijaros aquí esos tonos así como azulados, metálicos. Y luego podemos cambiar perfectamente a un tono totalmente diferente, ¿vale? Así un tono más así, un color sepia. Muy interesante, la verdad es que es muy interesante lo que se hace con el color. Y muy interesante lo que hace Corben y sus guionistas con estos personajes. Entonces, siempre al final que hablamos de Marvel es que acabamos tocando... Uy, mira qué página más chula. El tema Marvel y Disney, pero es que no entiendo, sinceramente es que no entiendo las cosas que hacen con la cantidad de material que hay que pueden adaptar para el cine y que hagan las cosas que hacen.
Es un empeño en intentar innovar y hacer cosas ellos por su cuenta, simplemente cogiendo ese personaje. Es que no les sale, no les está saliendo bien la jugada. Coño, vuélvete a pillar el material que tienes. Coño, si tienes que pagarles evidentemente por copyright, pues se lo pagas. Pero si es que lo que tienes lo tienes todo. Lo tienes ya todo para poder adaptarlo a la pantalla. Pero bueno, están ahí en una... Vale, aquí tendríamos a Luke Cage. Y de nuevo, es que fijaros el tono del cómic. Esto parece un cómic underground de los años 70, en plena época del Black Explosion, ¿vale? Con un tono evidentemente más adulto. Me gusta mucho también este cómic, me gusta muchísimo la historia, porque además que es una historia jodida, una historia dura, pero no es, a diferencia del Hulk, ¿vale? Que enseguida estamos metidos en escenas de acción dándose de hostias. Aquí no, aquí la violencia tarda en llegar. Lo que pasa es que cuando llega pega una explosión de violencia bestial. Entonces está muy bien, me ha gustado el tono de las historias, me ha gustado muchísimo. Mira qué página macho, mira qué bonitas. Y además aquí reconozco, no me voy a tirar el moco, no lo conocía. No conocía estos cómics de Corben y son una pasada. Aquí me gusta mucho por eso, es un cómic con una violencia en principio contenida, tiene ese toque, me recuerda mucho a ese tipo de películas de las Black Explosion o esas primeras películas estilo Malas Calles de Martin Scorsese, pues ese sería el tono. Y ya os digo que está muy bien, muy bien, muy bien. Hasta que de repente pues te encontrarás tiene eso, es que es muy rollo Scorsese, muy rollo Tarantino también, ¿vale? De repente boom, está ya la violencia, que es rápida pero brutal. De nuevo, pues si había alguna duda, pues por el tono adulto de los cómics. Y un gran trabajo de Richard Corben. Unas páginas alucinantes. Mira aquí qué manera de plasmar un tiroteo muy a lo Tarantino. O a lo Tony Scott, recordad ese tiroteo final de Amor a quemarropa. Increíble el trabajo. Es una pasada. Pero una auténtica pasada. Merece muchísimo la pena.
mira, aquí tendríamos ya por enseñaros algo más, pues de Punisher, con un tono bastante parecido al de Luke Cage. Con otro gran personaje, este castigador. Que interesante lo que hace con el, muy interesante lo que hace con el color. Grandísimo trabajo de José Villarrubia. Y de nuevo estáis viendo igual, es que me gusta mucho, bueno, porque me da la sensación que estoy viendo eso, una de esas primeras películas de Scorsese, de esto, no es de acción por acción por acción por acción con los superhéroes. Lo que os comentaba, se lo ha llevado a su terreno y es chulísimo, es una pasada. Pues os lo recomiendo muchísimo, muchísimo. Vale, así ya para no daros tampoco mucho la turra, pues luego tendríamos este es quizá el que sí que, lógicamente por el personaje, es con el motorista fantasma, pues sí es el que tira un poquito más a la fantasía. Y para mi gusto es el más, yo digo que es el más flojito. Pues grandísimo, grandísimo trabajo de Richard Corben, grandísimos guiones. De extras viene poquito, pues vienen eso, las portadas y poco más. Pero aún así el contenido merece muchísimo la pena, ya sabéis, sobre unos 40 euros. La visión de Marvel según Richard Corben. Si os interesa no despistaros mucho, edición limitada a 1500 ejemplares, editado por Panini, pues no despistarlo mucho porque ya sabéis lo que pasa en el mundo de los cómics, del friquismo y del coleccionismo, que rápidamente suben de precio. Muy, muy, muy interesante. Vamos a dejarlo por aquí. Y el otro regalo que me hicieron, pues tenemos nada más y nada menos que a Jack Kirby y a Wallywood, ¿vale? Que se juntaron los dos en hacer unas tiras de prensa y han recopilado, ¿vale? La recopilación completa de las tiras diarias, ¿vale? De Sky Master of the Space Force, ¿vale? Es una auténtica pasada. La edición es preciosa, pero preciosa, preciosa, editado por Aleta. Además con la colaboración del Kirby Museum, ¿vale? 39,90 suele ser su precio. De nuevo lo mismo, por Amazon se puede pillar. Los dos de momento se encuentran fácilmente por Amazon o en las tiendas de cómics. Muy bien editado también, muy bien restaurado el material de esta maravillosa edición de una colaboración histórica entre estos dos genios, ¿vale? Tanto Jack Kirby como Wallywood. Va a ser muy curioso, viene lo que vienen contando en este cómic. El hacer tiras de prensa dentro del mundo de los dibujantes estaba mucho mejor considerado que dibujar cómics. Entonces había cantidad de dibujantes de cómics que constantemente intentaban meter la cabeza en alguna tira de prensa, porque eso era como llegar a tocar el cielo. Te daba, era como tener más calidad, como tener más prestigio, y además estaba bastante mejor pagado a las tiras de prensa que los cómics. Lo que pasa es que claro, no había tanta tira de prensa para la cantidad de dibujantes que querían dibujar allí. En este caso pues pillan a Jack Kirby y Wallywood, dos de los grandes, y ya Jack Kirby, que estaba muy 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 bien considerado, además con un muy buen contrato. De hecho la obra queda inacabada por problemas de dinero, como siempre. Hay sus más y sus menos, y decidió
que se acababa, que las condiciones no le eran favorables. Tiene cantidad de material extra, cuenta además cosas muy interesantes. Y sobre todo, ¿vale? Viene bastante material. Vale, sobre todo lo que nos vamos a encontrar aquí, además fusiona muy bien el estilo de Jack Kirby con el de Wallywood, ¿vale? Más o menos se podría decir así con trazo grueso que dibuja Kirby y es Wallywood el que embellece los dibujos y está francamente bien. Mirad qué pasada de dibujos. Además, desde el principio Jack Kirby quiere darle un toque lo más realista posible a esta historia, ¿vale? Aprovechando sus años que pasó en el ejército, pues quiere trasladar eso a estas historias, porque va a ser una ciencia ficción muy realista, ¿vale? Estamos hablando pues en esos años en plena Guerra Fría. Entonces pues es eso, es como la carrera espacial, ¿vale? No es una ciencia ficción tipo Flash Gordon, donde vamos a ver planetas alienígenas, monstruos, bichos fantásticos, hombres alados y tal. No. Es todo mucho más realista. Es una carrera espacial, pues pues a lo mejor aquí sí te está contando el intento de poder construir una nave que salga fuera de la atmósfera, y es todo lo que es el logro que supone eso. Entonces un tono muy mezclado también pues con un toque de aventuras, evidentemente, con estos pilotos, con astronautas, con pilotos de prueba, pero todo ello también mezclado con un tono de thriller político, de conspiraciones y tal. La verdad es que está muy bien. Mira, qué pasada de páginas. Hay algún capítulo que te hacen el juego de que parezca que sí, que al final te llega ese capítulo donde va a haber un extraterrestre pero no, lo que está haciendo es jugar contigo, porque luego va a tener una explicación totalmente lógica. De este tipo de recopilatorios, luego también a mí lo que me gusta es ver cómo va avanzando cómo va evolucionando el dibujo, y siempre para mejor, por supuesto. Entonces es un material muy bueno, una muy buena edición. De estas cosas sí que no debéis dejar de escaparlas, porque luego será difícil que las vuelvan a publicar. Y si sois coleccionistas, yo creo que son piezas absolutamente imprescindibles en vuestra biblioteca. Por supuesto, pues para leer poquito a poco, esto no te lo zampas así de golpe. ¿Veis el tono que tienen los dibujos? Pueden recordaros bastante a una época de Flash Gordon que a mí personalmente es la que más me gusta, ¿vale? Por supuesto, sin quitarle, no, es imposible quitarle el mérito a Alex Raymond con sus maravillosas ilustraciones, pero como historia, como cuando las leí de pequeño, la etapa que más me gustó, en la que mejor me lo pasaba, era la etapa de Dan Barry. Entonces ya alguna vez en algún otro vídeo comentamos que lo que hace Dan Barry con el personaje de Flash Gordon es hacerlo así, más de este tipo, más realista. De verdad, Flash Gordon no es un héroe que esté luchando con Ming y con los hombres halcón y tal. Él se lo lleva a aventuras. De repente Flash Gordon es un astronauta. Son aventuras espaciales, tiene otro tono que va a recordar muchísimo esto, porque también es por la época, ¿vale? La época de Dan Barry, pues ya estamos en los años, el finales de los 50, 60. Entonces adopta pues este tipo de historias. Es buenísimo es buenísimo. Mira, avanzamos ahí un poquito más. Y es una pasada. Pues mola mucho por ver
cómo es el reflejo de la época de esa guerra fría entre Estados Unidos y la URSS. Entonces es muy curioso. El dibujo es una absoluta maravilla. Además, ya sabéis que yo prefiero siempre los dibujos que están a blanco y negro. Me parece que transmite mejor lo que es el arte del dibujante. El color muchas veces lo que hace es taparlo. Pues ya digo, es una gran edición que no os podéis perder. Como extras, aparte de ese comienzo con ese contenido que tiene explicándote un montón de cosas, viene aquí al final, veo unas cuantas páginas, dice muestra de los lápices de Kirby. Es muy curioso porque aquí en la primera página son lápices de Kirby y en la siguiente página tenemos esos lápices de Kirby, pero ya también con el toque de Wallywood, y mola mucho ver esa diferencia. Está además es muy bonito estas cosas de poder ver lo que es la página a lápiz directamente. Es una pasada. Entonces está clarísimo, formaron un equipo absolutamente bestial. ¿Vale? El Sky Masters, compra obligada para todo gran coleccionista del grandísimo Wallywood y el grandísimo Jack Kirby. ¿Vale? La verdad es que estamos teniendo muchísima suerte con las tiras de prensa. Llevamos unos años que se están publicando unas condiciones, unas publicaciones bestiales, y están trayendo muchísimo buen material, como lo que os comentaba, ¿vale? El Dolmen sacando las tiras de Flash Gordon es una auténtica maravilla, ¿vale? Estas de Dan Barry, que es lo que os decía, pues a mí me recuerda mucho en estilo pues a este Sky Master. Y es una auténtica pasada cómo lo están editando. Han editado también, tenemos ya 2 volúmenes de las tiras de prensa de Conan el Bárbaro. Es una pasada, dibujada con guión de Roy Thomas, con gente dibujada por John Buscema y Ernie Chan. Y igual es un trabajazo maravilloso, pero maravilloso. Hemos conseguido que sacaran los 2 primeros volúmenes, falta otro, a ver si se terminan de animar con las tiras de prensa de Star Wars. ¿Vale? Este es el volumen número 2, que es en el que dibuja Al Williamson, que son una pasada. Era qué maravilla. Que tiene también Al Williamson, que ya la han sacado, creo que son unos 6 volúmenes efectivamente, de la Agente X9, que mola un montón. Hemos tenido Planeta Comics, ha sacado ya 3 volúmenes de Rip Kirby, de Alex Raymond, por supuesto las tiras de Tarzán. Sacaron ya, tenéis en un vídeo anterior, estuvimos hablando de los 2 volúmenes recopilando todo el trabajo completo del Flash Gordon de Alex Raymond, que es una pasada. Entonces, en ese sentido, con lo de las tiras de prensa estamos teniendo bastante suerte. Nos están sacando unas ediciones alucinantes, ¿vale? Y ya en otros vídeos os lo iré enseñando con más detalle, porque el Kirby con la ciencia ficción es una auténtica pasada. De siempre le ha gustado muchísimo sus grandes trabajos, para mí por lo menos, ¿vale? A mí me encanta la época de los 70 de Jack Kirby, porque coge muchos cómics de superhéroes y lo que hace es llevarles al género de la ciencia ficción, y es una auténtica pasada. Lo que hizo con los 4 Fantásticos es alucinante, sobre todo en esa etapa en la que toca mucho este rollo a lo ciencia ficción, con grandísimos personajes como es el de Galactus. Que entonces no entiendo que se sorprendan porque llevan a cine los 4 Fantásticos y no funcione. Pues evidentemente, si llevarais esa parte, pues seguro que os funcionaba, pero como no le sale de las pelotas, pues hacen
unas películas que son unas moñadas increíbles por no meterse en ese fregado. Fijaros, por ejemplo, lo de los Eternos. O sea, ojo a la película que hicieron los amigos de Disney con los Eternos, y todavía habrá alguno mirando al cielo sin entender que por qué no funcionó esa película. Es que, mira, los Eternos de Jack Kirby en esta Marvel Limited Edition, que es una maravilla. Voy a enseñar las primeras páginas, nada más. ¿Vale? Mirad qué pasa. Fijaros qué dibujos, qué diseño, qué pedazo de diseño. Mirad, con todo este rollo que le gustaba muchísimo a Kirby de los dioses astronautas. Bueno, pues y esto sale en la película. ¿Se intuye este estilo? ¿Se intuye algo de esto? Pues no. Entonces, evidentemente, pues no les funcionó. Es que tampoco hace falta ser un genio. Pues si quieres llevar los Eternos, pues lleva los Eternos, ya está. Pero si es que lo tienes aquí, trabájalo para intentar adaptar esto a la pantalla lo mejor posible. Pues es algo que se empeñan los de Disney o no lo entienden o no lo quieren entender, o hay algún otro. Yo imagino que también sea un tema de que intentan, lo comentábamos con Star Wars, lo que intentan es meter material nuevo que sea suyo para no tener que pagar ese copyright, porque aunque tengan los derechos, pero cada vez que utilizan personajes o con Star Wars pues igual, pues sí, para que salga el halcón milenario, sale una X y tal, todo eso se paga. Entonces intentan de todas las maneras posibles tener material original suyo, pero no puede ser, porque pasa lo que pasa, que te aprovechas del título, te aprovechas de los personajes como anzuelo para que piquemos y vayamos a verlo, y luego cuando vas a verlo, pues lo que te encuentras ni mucho menos tiene nada que ver con lo de los cómics. En este caso, además, lo que os comentaba de Kirby con la ciencia ficción es que a él le marca muchísimo la película de 2001. 2001, una odisea en el espacio, le vuelve loco. De hecho, esto, mirad, es una de las piezas de colección que tengo aquí escondiditas. Él hizo la versión en cómic de 2001, que es una auténtica pasada. Cuesta encontrarlo, y si lo encontráis ya os digo que os va a tocar pagar una pasta. Es alucinante su versión en cómic. Esto es una auténtica joyita. De hecho, le llega a gustar tanto que existe una serie que se llama 2001, una odisea en el espacio, con historias, con otro tipo de historias. Él tira por otro lado, pero con el nexo común de la historia del monolito y tal. Y la verdad es que estaba muy chulo. Creo, no recuerdo ahora exactamente, creo que duró unos 12 números nada más. Por ejemplo, de esa colección nace otro gran personaje de Jack Kirby, como fue el Hombre Máquina, que luego tuvo su propia serie en Marvel. Pero la influencia de 2001 luego en los cómics, tanto para Marvel como para DC, es brutal, absolutamente bestial. Y con su otro compañero, ¿vale? Con Wallywood, por haceros otra recomendación y no dejarle al pobre hombre solo. Aparte, ya tenéis vídeos en el canal pues trabajó haciendo muchas historias para EC Comics, tanto de terror como de ciencia ficción, que molan un montón. Subí hace poquito un vídeo con un Artisan Edition que ha salido con las portadas de EC, que hay un montón de portadas de Wallywood, sobre todo las de ciencia ficción, molan muchísimo. Y a mí me gusta mucho una historia, porque llegó a coger al gran personaje de Will Eisner, Spirit, y llegó a hacer una historia en la luna, y es una auténtica pasada. Os lo recomiendo muchísimo. En esta maravillosa colección de los archivos de Spirit de Will Eisner, en el que sale el Wallywood, es el volumen 24. Todavía se pueden encontrar. Es una edición muy bonita y una pasada de dibujos. Otro grandísimo dibujante, con todo ese sabor clásico de esa ciencia ficción de los años 50, 60, que es una pasada, que a mí personalmente me gusta mucho. Evidentemente, como no podía ser de otra manera en este canal, tiene un rollo vintage que para las nuevas generaciones a lo mejor les cuesta entrar, pero yo creo
que las nuevas generaciones, si les gustan los cómics y empiezan a descubrir estos autores, al final les tienen que gustar, porque la calidad aunque las historias ya le chirríen y tal, pero la calidad del dibujo es tan grande y tan increíble que les tiene que gustar sí o sí. Grandísimos dibujantes, grandísimas ediciones, ¿vale? Hoy hemos tenido de lo mejorcito en el vídeo, nada menos que Wally Wood, Jack Kirby y el gran Richard Corben. Ya habéis visto que en unas ediciones que merecen muchísimo la pena. Os la recomiendo muchísimo. No pueden faltar en vuestra biblioteca, y por desgracia la maldición de los frikis, no tardar mucho en conseguirlo, porque si no ya sabéis que empiezan a subir de precio y luego cuesta mucho encontrarlo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, darle al like, apuntaros al canal. Vamos a ver si continuamos creciendo, y por supuesto leer muchísimos cómics, leer muchísimos libros, ver muchísimo cine, escuchar muchísimas bandas sonoras, y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.